Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y cómo están ustedes, estudiantes en casa? Yo espero que bien emocionados para iniciar con esta clase de introducción. Emocionados igual que nosotros de estar con ustedes en esta clase de historia de sexto grado. Y si ya están listos, comenzamos. El día de hoy comenzaremos a introducirnos en un periodo de la historia que me encanta. Aprenderemos un poco sobre la Edad Media. Esta etapa se llama así porque se encuentra entre la Edad Antigua y la Edad Moderna y duró aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Esos son 1000 años, maestra. Es muchísimo tiempo. Seguramente hubo muchos acontecimientos interesantes durante esos años, porque la Edad Media ocurrió en toda Europa. Así es. ¿Qué te parece si vemos el siguiente video para comenzar a conocer este periodo? ¡Corre video! Todos sabemos que las edades del hombre no se forman. Somos los posteriores los que las definimos como tales. Pero hacia el siglo VI tenemos un hecho que es fundamental y es la caída del Imperio Romano, que había sido el núcleo de la vida en la antigüedad. En la antigüedad tenemos la vida en Grecia, el periodo helenístico después y el mundo romano. El gran imperio romano que abarcaba de hecho todo el Mediterráneo, el Mare Nostrum y Europa, el norte de África. Y un buen día esto se cae. Hermoso término. ¿Pero qué quiere decir que se caiga un imperio? Pues en palabras sencillas, a la muerte de Rómulo Augustulo, el último emperador, nadie nombra un sucesor. ¿Esto qué quería decir? Que el imperio como institución política no tenía sentido. Esto es, no funcionaba en este ámbito que ocupaba todo el occidente. Pero ¿qué pasa? El hombre no puede vivir sin una organización. Desde la tribu más elemental hasta la más sofisticada sociedad, tiene una estructura organizativa. Entonces, de hecho, lo que podríamos plantear, tal vez con un poco de radicalismo, es que la caída del Imperio Romano quiere decir la desaparición del Estado tal como nosotros lo entendemos. Y si desaparece el Estado, ¿quién va a garantizar la seguridad, las vías de comunicación, la organización del comercio, la impartición de justicia? Y entonces, la caída del Imperio Romano implica el surgimiento de un nuevo modelo de organización. Y este nuevo modelo de organización obviamente determina una nueva forma de vida. ¿Cuál es este modelo? Es el feudalismo. Pero, ¿qué quiere decir una sociedad feudal? Porque evidentemente el término se ha usado de manera muy laxa. En algún momento he llegado a leer la organización feudal de las haciendas del estado de Morelos a principios del siglo XX, lo cual es una exageración. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder realmente? Que al caer las instancias romanas, va a tener que aparecer alguien que se encargue de la organización de esta sociedad. El problema es que esto va a generar una disgregación de aquel territorio unitario que era el imperio. Y en esta disgregación no serán reinos ni siquiera los que empiecen a funcionar. Muchas veces se habla que la caída del Imperio Romano es la entrada de los pueblos bárbaros. Estos pueblos bárbaros, en buena medida muchos de ellos, ya eran federados del imperio. Esto es, eran incluso tropas que vigilaban las fronteras del imperio. Pero lo que sí desaparece es la estructura de las legiones romanas. Desaparece toda la organización jurídica de los romanos y la organización política. Entonces aparece el feudalismo. ¿El feudalismo qué implica? La aparición de un modelo de señor feudal. Básicamente este señor, ¿quién era? Alguien que podía encargarse de la defensa y protección
de otros, lo cual implicaba una capacidad en el manejo de las armas. Al desaparecer el ejército como institución del Estado, al darse una situación completa de inseguridad, hay que mantener la producción. Pero el sistema de producción esclavista romano también desaparece. Y entonces vamos a tener que la organización feudal va a ser un acuerdo de hombres libres en el cual, podemos decir, se intercambian servicios. O sea, por un lado el señor protege a otro y por otro lado alguien se encarga de la producción. Esto que nos va a dar pequeños núcleos de señores armados que van a tener que establecer una relación entre ellos y que se va a mantener una pirámide, colocando un representante en la cúspide de esta pirámide. Esta va a ser una de las definiciones de la cultura medieval. O sea, esta relación que se establece entre un señor que es dueño de una tierra en función de su capacidad guerrera. Pero que desaparezca el Imperio Romano no quiere decir que haya una fragmentación total en el universo europeo. Se van a mantener varios elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, la lengua. Se tiende muy rápidamente a pensar que cuando un pueblo, una colectividad derrota a otra, impone su lengua. No es así. Nosotros no hablamos las lenguas de los bárbaros, sino hablamos el derivado del latín. Entonces, el latín se queda como un elemento de unidad en nuestra nueva sociedad feudal. Y hay algo más. Va a ser una Europa cristiana. Esto es, el cristianismo, que ya era religión oficial del Estado romano desde Constantino, por lo tanto no es causa de la caída del imperio, va a ser la unidad entre los distintos puntos de Europa. Entonces vamos a tener que hay una desintegración del sistema político, la aparición de un nuevo sistema y elementos de unidad, como son la lengua, la religión, y no nos olvidemos, hasta hoy seguimos estudiando el derecho romano. Y a partir de esto es que los reinos fundados por los pueblos bárbaros en el territorio del imperio van a adquirir poco a poco, lo cual culminará hacia el siglo VIII, IX, con Carlomagno, con la instauración del feudalismo. Ahora que ya escuchamos algunas características de la Edad Media, podemos darnos cuenta que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se dio un periodo de crisis y división de los territorios en numerosos reinos que estaban en constantes pugnas. Este periodo va del siglo V al siglo VIII después de Cristo. A partir de esa situación, miembros de la Iglesia y los guerreros establecieron alianzas que se denominaron vasalláticas, que fueron una forma de organizar la sociedad en Europa occidental. Maestra, seguro que esto trajo cambios en la organización del trabajo y funciones de los sectores sociales. Tienes toda la razón. El cambio en la organización del trabajo fue el paso del servus o esclavo al nuevo siervo, el cual sí podía tener familia, acceso a bienes de labranza y a su casa, entre otras cosas. La agricultura y la producción artesanal tenían gran valor para la economía de la sociedad medieval, pues para la nobleza militar, cuya función era proteger y defender los nuevos territorios que se iban formando. El rey o el emperador, para pagar sus servicios, les concedía tierras o feudos. A esta organización se le llama feudalismo. En el siguiente video nos explican cómo se organizó la sociedad medieval y qué actividades hacían las personas según su nivel. Veamos qué otras actividades había además de la agricultura y la milicia. Pongamos atención. Organización política y social medieval. Si aparece el señor como la cabeza del feudo, vamos a tener que también hay una sustitución del propio concepto monárquico. Va a existir el rey, pero el rey en la mentalidad medieval va a ser definido como primum inter pares, el primero entre sus iguales. ¿Por qué?
porque el rey no tiene poder efectivo. Porque si tiene que hablarse de ejército, no existe el ejército. Son los señores feudales que son vasallos de este monarca. Entonces, esto nos lleva a otra definición de la organización de la sociedad. Toda sociedad se organiza en niveles y por lo general se hace sinónimo nivel de clase. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Si entendemos clase como nivel, está bien, pero si lo entendemos desde la perspectiva moderna, no. Porque clase normalmente nos está hablando de una división económica de la sociedad. Y lo que va a caracterizar a la sociedad medieval es una organización funcional. Esto es, una organización que definimos estamentos. Sí, un estamento es una clase en cuanto a un nivel social, pero no está organizado a partir de un principio económico, lo cual no quiere decir que en la Edad Media no existiera un elemento económico. Y desde luego en la Edad Media había pobres y ricos, pero el ser pobre o rico no determinaba su colocación en la sociedad. Lo que determinaba su colocación en la sociedad era la función que este individuo llenaba en esta sociedad. Entonces vamos a tener que la sociedad se divide en realidad en tres niveles que se definían con ese término en latín como velatore, oratore y laboratore. O sea, la función que llenas. El estamento superior era el de la nobleza. ¿Pero qué definía a la nobleza? A la nobleza lo definía su capacidad guerrera. O sea, el noble era aquel que manejaba las armas. ¿Sí? Teníamos el segundo nivel, el segundo estamento intermedio, que era el de la clerecía. Era el nivel que estaba en relación con el sistema de creencias, con la religión. Y por ende tenía que ver con la institución derivada de este sistema de creencias, que era la iglesia. Y luego estaba el pueblo llano. El pueblo llano llenaba la función productiva. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relacionan estos estamentos entre sí? Se relacionan por medio del pacto vasallático, que era un acuerdo de hombres libres en el cual se intercambiaba un servicio. El noble más poderoso seguía siendo vasallo del rey y el individuo del pueblo llano, el último campesino, también era vasallo. Entonces se podía dar una cadena de vasallajes. Un individuo podía ser vasallo de un monasterio, el monasterio podía ser vasallo de un noble y el noble era vasallo del rey, el primero entre sus iguales. ¿Esto qué hacía? Que la función determinaba la permanencia del estamento. Pero si la hija del rey entraba a un convento, cambiaba de estamento, entraba a pertenecer a la clerecía. ¿Sí? A su vez, el noble no podía dedicarse a vender la gran producción de lechugas que había tenido su feudo, porque esa no era su función. Entonces, esto a la larga, ¿a qué nos lleva? A una refuncionalización estamentaria, porque estamos hablando de 10 siglos de sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la nobleza? La función guerrera gradualmente va a ir disminuyendo su importancia, porque habrá periodos de estabilidad. No es que siempre haya un proceso expansivo ni una necesidad de defensa. Entonces, con el paso del tiempo, la nobleza feudal se irá reconstituyendo en una nobleza administradora. ¿Y administradora de quién? Del Estado cuando se reconstituya al final de la Edad Media. Porque en ese sentido tenemos que ser claros. Muchas veces se nos dan efemérides que no son más que claves mnemónicas para el final de la Edad Media, que el descubrimiento de América, que la caída de Constantinopla. Y no es así. Lo que importa es la reconstitución del Estado. El pueblo llano a su vez se va a refuncionalizar. Si desde el principio existían aquellos que se dedicaban a una función de servicios, esto es los artesanos, que no son la productiva del campesino, ellos van a estar en la urbe.
Y entonces el pueblo llano se va a fraccionar y refuncionalizar y pertenecerá al pueblo llano. Lo mismo el campesino, el que trabaja la tierra, que el artesano, que el mercader y el gran banquero. Están en la misma función. ¿Cuál era la importancia del estamento de la clerecía? Que el sistema de creencias, la religión, funciona ideológicamente. Esto es, el mundo se reinterpreta a través de los principios de la religión. Y esto no excluye que en un momento, como será en los siglos posteriores, el cristianismo siga siendo la religión predominante, pero ya no tiene un funcionamiento ideológico. Ahora ya sabemos que los grupos sociales están determinados por las funciones que tenían y se llamaban estamentos, que son de nobleza, clerecía y pueblo llano, compuestos por campesinos, artesanos y mercaderes. La relación que había entre estos niveles estamentales dio origen a un sistema feudal que, por decirlo de alguna forma, era un trato donde los nobles defendían y protegían al pueblo y al territorio de los invasores, mientras que el pueblo trabajaba las tierras y daba una parte de la producción agrícola y artesanal a los nobles. Exacto, Jenny, pero no todo ocurrió solo en Europa. Durante los 10 siglos que duró la Edad Media, las civilizaciones de China, India y Japón continuaron su desarrollo cultural. Y la civilización musulmana se consolidó y expandió. Otro acontecimiento que surgió en este periodo de la historia fue que las religiones monoteístas, es decir, que solo tienen un dios, se fortalecieron, siendo el cristianismo, judaísmo, budismo e islamismo las religiones más importantes y de mayores creyentes en nuestra actualidad. En esta línea del tiempo notamos que hubo varios sucesos que nos cuenta la maestra y vemos que ocurrieron simultáneamente. Estoy segura que tendremos tiempo para estudiar la relación que tuvieron estas civilizaciones más adelante. Exacto, Jenny. La estrecha relación que tuvieron estas civilizaciones y los conocimientos nuevos, así como las que fueron recuperadas de la Edad Antigua, aún tienen influencia en nuestra actualidad. En la siguiente cápsula hay un ejemplo de cómo los objetos y conocimientos que hoy en día utilizamos fueron transmitidos en el tiempo y por diferentes culturas. Vamos a verlo. ¿Sabes qué conecta a México con la antigua Persia? La cerámica se inventó hace unos 2400 años en Persia. Después llegó hasta China, donde se perfeccionó con el horno y las nuevas tintas. Gracias al comercio, los objetos de cerámica se llevaron a sitios tan lejanos como Marruecos. Los moros entraron por Marruecos y dominaron España por 800 años, fusionando estilos decorativos. Fue en Toledo donde se desarrolló la talavera. De ahí emigraron artesanos al Nuevo Mundo, principalmente a Puebla en México. Durante el virreinato, en Puebla, la talavera recuperó elementos orientales por el comercio con Asia, y hacia 1750, por su color, la talavera poblana ya era única en el mundo. Maestra, nunca pensé que la talavera tuviera tantos años de existencia y yo creía que de China llegó a México sin escalas. Y así como la talavera, hay palabras, alimentos, conocimientos, tradiciones y otros objetos que durante la Edad Media fueron intercambiados entre Europa y Oriente. Vaya, tenemos muchas cosas que aprender sobre la Edad Media. Antes pensaba que era una etapa de pocos descubrimientos, pero ahora entiendo que hubo muchos cambios y de hecho hubo varias de las cosas que usamos todavía hoy en día y que tienen su origen desde ese entonces. Por hoy ya hemos terminado este vistazo general. Ya espero con emoción que avance nuestro curso para poder contarles más sobre la Edad Media. Ay, yo también espero eso ya con ansias, maestra Vero. Por lo pronto, muchísimas gracias por la clase de hoy y nos vemos pronto. Gracias a ti y gracias a los estudiantes que nos siguen en casa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Edad Media, panorama general de historia de sexto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos en la próxima.
Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente, ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones, sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos los talones, bien, muy bien, una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos!
recuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.